no lo voy a leer, voy a tomar la misma técnica de Anel la vez pasada porque es muchos versículos. Voy a tratar de enfocarlos en los temas principales, en la esencialidad. Es Juan capítulo 8, desde el verso 12 hasta el 56. Como pueden ver son 42, no, hasta el 54. No, disculpen, son hasta el 59. Son más de 42 versículos. Pero vamos a tratar de, a pesar de la longitud de este capítulo, extraer su esencia. Y al extraer su esencia, quiero decir extraerle el más jugo. Hace tiempo, todos saben que yo fui durante en la década del 90. Acuérdense que ya voy para 62 años, ¿no? En la década del 90 yo fui geólogo de exploración. Tuve la dicha de conocer, de recorrer y navegar uno de los lagos más grandes de Venezuela artificial, que es el lago que está en el Caroní, producto de la represa de Guri, provocó ese gran lago. Allí, una vez, estábamos tomando muestras de suelo, y lamentablemente fue tanto el trabajo de ese día, esa jornada, una pica. Cuando hablo de pica es que era un recorrido, no sé, de más, ya no recuerdo, más de 300, 400 metros, era ir y regresar, o mucho más, ¿no? Eran como 2 kilómetros, ir y regresar, pero era tomar muestras llevaba tiempo. Y hubo un momento que teníamos que regresar, por lo general el horario era hasta las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde, pero era tan intenso que me pasé de la hora. Y empezó a oscureció tan fuerte que llegó un momento, yo iba en compañía de un obrero. Él era el que yo recolectaba las muestras y él la llevaba a un morral. Bueno, también yo le ayudaba en la carga. Pero lo que más me llamó la atención, que estábamos en plena selva y la oscuridad era muy, muy espesa. Era tan espesa que la persona estaba a pocos centímetros de mí y yo no la podía ver. Y eso me empezó a asustar. Pues yo decía, bueno, ¿y entonces cómo me devuelvo? No puedo ver el camino, el recorrido de regreso. Gracias a Dios, el obrero tenía un fósforo. Y gracias a Dios también había unas palmeritas. Eran árboles muy grandes, los árboles de la selva son de 50, 60 metros, es como si ustedes vieran los postes de luz. Y eso hace que haya una sombra espesa, inclusive no hace calor, a pesar de que en Guayana la temperatura promedio es de 38, pero cuando estás dentro de la selva no sientes calor. Y cuando es la oscuridad, pues la oscuridad es espesa. Gracias a Dios él tenía, como dije antes, una cajita de fósforo, y con esa cajita de fósforo pudimos quemar algunas palmeras y entonces así poder alumbrarme. Pero yo me acuerdo que tú no podías ver nada hacia el frente. Yo nada más podía caminar exactamente por donde alumbrara esa palmera que estaba quemada, ¿no? Que se estaba quemando y se estaba consumiendo. En la medida que se consumía toda, pues había que recurrir a otra. Gracias a Dios habían varias. Y eso me recuerda una porción de la palabra que está en el Salmo 119. No, si quieren no lo busquen, lo voy a leer, pero lo pueden anotar. Salmo 119, verso 105. Es uno de los salmos más largos. Pero dice, tu palabra es una lámpara
que guía a mis pies y es una luz para mi camino. Esa vez no pude, en ese momento me pude acordar de ese versículo, porque la lámpara es necesaria cuando hay una oscuridad espesa en la cual no puedo avanzar. Pero esa lámpara es la que me permite avanzar pasito a pasito. No puedo ver mucho hacia adelante, como tampoco me acuerdo que no podía ver nada hacia atrás. Solamente me alumbraba paso a paso. Creo que ese es el verdadero sentido de este Salmo 119. Y lo vengo a colación porque el primer versículo del capítulo 8 es precisamente que Jesús se llama a sí mismo en el verso 12. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el enorme privilegio de reflexionar en ella en nuestro idioma. Y gracias porque hay diferentes versiones de ella. En verdad, en esta generación tiene muy pocas excusas para no estudiar y reflexionar en tu palabra, con las infinidades de recursos que nos has dado. Ayúdanos a discernir a través de ella en el día de hoy tu voluntad. Señor, háblanos a través de tu palabra. Bendice estos labios impuros que intentan comunicarla. Que sea tu Santo Espíritu el que nos conlleve a entenderla y nos conlleve también a obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las principales dualidades que hay en el Evangelio de Juan es precisamente luz y oscuridad, luz y tinieblas. Y allí es ahí coincide bastante con lo que nos dice el Señor también en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, versos 14. Ahí me agrada porque ahí ya la luz no es solo en Jesús, sino la luz está en sus discípulos. Y hay una gran exhortación en esa parte inicial del Sermón del Monte. Está en el capítulo 5, verso 14, y dice: ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, estoy ya en el versículo 16, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben al Padre Celestial. Es decir, que los discípulos de Jesucristo son ahora portadores de la luz. Cuando dice yo soy la luz del mundo, es también extendible a sus discípulos que tienen comunión con su espíritu. Y la luz, por supuesto, es notable cuando estamos en un lugar de mucha oscuridad. Y es allí donde estamos. El mundo está lleno de profunda y espesa oscuridad, la misma oscuridad que yo sentí en la selva.
Y por eso es una gran responsabilidad por parte de los discípulos ser luz de este mundo. Y como bien dice la palabra en Mateo, ¿cuál es la exhortación? Primero se coloca en lugares notables, porque dice que se deben colocar en lugares altos. Y jamás se debe ocultar. Por eso dice que no se pone dentro de una canasta. Es decir, que debe brillar. Y brillamos a través de nuestro carácter distintivo. Y ahí es donde marca la diferencia. Nuestro comportamiento y nuestro carácter es distinto a los caracteres del mundo, que son de tinieblas y oscuridad. Y precisamente son caracteres distintivos porque nos diferencia del mundo. Es por eso que se hace notable, porque somos distintos. Claro, el ser notables implica aceptación o rechazo, pero no depende de nosotros la respuesta a nuestro comportamiento. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es ser hijos de la luz, porque somos hijos de Dios. Y como bien nos lo va a decir este mismo capítulo, el capítulo 8, ya en el verso 12 medio nos los dice. Porque dice, yo soy la luz del mundo. Aquí hay un sí condicional. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Amén. Y como también nos lo acaba de decir el Salmo, y vamos a ver que el Señor lo vuelve a remarcar en este capítulo, es la obediencia a su palabra la que nos conduce a ser una luz permanente. Por esa razón, tu palabra es lumbrera a mi camino. O sea, mi palabra, su palabra nos tiene que acompañar en nuestro caminar. Porque sin su palabra, nuestro caminar se convierte en un caminar de oscuridad, de desorientación. Por eso somos un pueblo, el pueblo de la palabra de Dios. Por esa razón es que hacemos tanto énfasis en que la gente aprenda a leer. Y una de las grandes logros de la Reforma Protestante fue la extensión del alfabetismo en cada una de sus culturas. La palabra se extendió al ser traducida a cada idioma y a ser leída profundamente en el idioma nativo. Por eso el domingo pasado fue un gran honor conocer a Ana Karina, porque ella tiene la función de traducir su palabra al idioma joti, sobre todo en todos esos libros que aún no han sido traducidos. Y debemos orar por todos esos que insisten en traducir la palabra para que sea entendida en el idioma nativo. Porque como hemos dicho, en la medida que la palabra no esté en su lengua nativa, hay oscuridad en esa cultura. Y a su vez también orar por la alfabetización. Porque si las nuevas generaciones no leen y escriben en su idioma, entonces de nada sirve tenerla por escrito. Porque no va a haber nadie quien la lea, no va a haber nadie quien la reflexione. Necesitamos entonces muchos maestros que se ocupen de alfabetizar en el idioma joti, en el idioma puyaroa, y también necesitamos que se siga
enseñando la alfabetización en el idioma español. Que por cierto ahorita estamos en grave crisis. Yo que me ocupo muchas veces tengo el privilegio de ir a varios sectores del país. Muchas maestras de escuela dominical tienen que ocupar gran parte de su tiempo ya no solo a enseñar la palabra, sino a enseñar a leer y escribir. Porque la escuela no está enseñando eso. Siempre es un gran reto para nosotros como cristianos enseñar bien a leer y escribir. Cuando estudiamos la palabra, y lo digo yo como experiencia de estudiante, cuando yo aprendí a estudiar la palabra de Dios, aprendí a estudiar. Aprendí a tener una lectura comprensiva, profunda. Precisamente porque nuestro desafío es escuchar la voz del Padre que está en su palabra, no con el objetivo de subir nuestro nivel educativo, aunque puede ser que ese sea uno de los efectos, pero nuestro principal deseo es obedecer la voz de Dios. En el Evangelio de Juan, conocer entonces es sinónimo de obedecer. Conocer su palabra no es solamente un proceso cognitivo que me permite comprender qué es lo que dice, sino que ya al conocer adquiero un compromiso adicional, que es el de obedecer, el de responder a lo que Dios ha dicho, que eso es responsabilidad, ¿no? El valor de la responsabilidad es la capacidad de responder ante un compromiso. Como discípulos tenemos el compromiso de andar como Él anduvo. Nuevamente, nuestro camino ha sido alumbrado de acuerdo al modelaje de Jesucristo. No podemos conocer su modelaje si no conocemos su vida, es decir, si no conozco el Evangelio. Por eso en el capítulo 8, versos 31 y 32, que sí lo voy a leer, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mi enseñanza. Ahí está la responsabilidad. Fidelidad a sus enseñanzas. Y por eso la consecuencia natural de ser fiel es que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esa sí es la libertad de verdad. La fidelidad es entonces obediencia a la palabra que se manifiesta en la cotidianidad. ¿Cuál es el escenario donde vamos a vislumbrar, donde las personas van a ver la luz? Es en la iglesia. ¿Es todos los domingos? No, es todos los días. Y si hay fidelidad a Dios, hay luz. Claro que la luz, como dije antes, puede ser rechazada o puede ser aceptada. Nuestro comportamiento va a tener consecuencias. Las consecuencias siempre son duales. Somos aceptados, pero también, muy probablemente, porque yo lo he sentido, somos rechazados. Porque el mundo no se siente bien. El mundo que está dentro de la cultura de la oscuridad no se siente cómodo dentro de la cultura de la luz. Y fíjense bien que hablo de cultura. Cultura significa comportamiento, los comportamientos, la manera en que yo adquiero mi conducta cotidiana en obediencia a Dios. Por eso necesitamos siempre tener en cuenta la palabra aprendizaje, cambio de actitud. La palabra siempre debe producir en nosotros un
cambio de conducta, un cambio de comportamiento que testifique que nuestro andar es el andar con Jesucristo. Entonces me voy a permitir con ustedes hacer un inventario de lo que significa estar en la luz. Y es lo que yo denomino espacios de luz. Porque en la medida que nuestros comportamientos muestren ese carácter, estamos abriendo un espacio de luz y un espacio de esperanza, porque entonces la gente va a ver, hay otra manera de vivir. No es la que el mundo siempre nos ofrece. Por ejemplo, o una de ellas, luz en las relaciones familiares, que son supremamente importantes. Porque una de las grandes quiebres de nuestra cultura venezolana es precisamente el quiebre de las relaciones familiares. Y allí el principio es, quizás ustedes ya lo han visto, lo han escuchado muchas veces. En Efesios capítulo 5, verso 22, dicen, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Por cierto, ese versículo les encanta a todos los hombres, ¿no? Porque las mujeres deben estar sujetas a los hombres, ¿verdad? Pero entonces deben leer el verso 25 los hombres. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Náguara. Es decir, el hombre debe tener hacia su mujer un amor sacrificial. Está dispuesto a entregar su vida por ella. Como he dicho en otras partes, sería una mujer muy boba que no sea capaz de sujetarse a un hombre que la ame a esa magnitud. Y es el reto, sobre todo los que estamos aquí casados, que nuestras esposas se sientan amadas con esa naturaleza. Y es importante que el amor conyugal sea la base de las relaciones familiares. Yo que he visto el abuso infantil, el abuso de la niñez en algunos hogares, y también lo he visto muy cercano en algunos segmentos de la familia. Gran parte del abuso se emprende o comienza porque hay un modelaje de agresión entre las relaciones conyugales. Agresión que por lo general siempre, casi siempre, el autor principal es el hombre. Por eso el Señor establece este mandamiento, donde la relación hombre-mujer la lleva el liderazgo del hombre, pero es un hombre que es capaz de sacrificarse a sí mismo en favor de la mujer, de su esposa. La otro espacio de luz, y también lo he mencionado en otras ocasiones, pero acuérdense que la pedagogía bíblica es la pedagogía de la repetición. Luz en las relaciones cotidianas con los hijos. A mí siempre me agrada mucho leerles. Se lo he leído otras veces, pero se lo voy a volver a leer. Deuteronomios capítulo 6. Versos 6 al 9. En el Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 9,
que es uno de los capítulos más repetidos por la enseñanza judía. Ellos lo llaman el Mishal. Mishal significa escuchad. Escucha, Israel. ¿Qué debemos escuchar? En el verso 6 dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y una vez que los cumplas, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus comportamientos, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, es decir, a cada ratico. Y se lo debo recordar principalmente a través del modelaje. Como también nos lo recuerda el Evangelio capítulo 5, verso 19. ¿Por qué? Porque el Hijo hace todo lo que ve hacer al Padre. Precisamente cuando las familias están quebradas por la agresión intrafamiliar, el hijo tiende a repetir ese modelaje. Los hijos de la luz tienen hijos que van a repetir el modelaje precisamente del amor sacrificial del varón hacia su mujer. Ese modelaje es el que debe repetir cada uno de los hijos de los hogares cristianos. Y ahí es donde notablemente la luz brilla sobre la oscuridad que hay en nuestras familias. Y que muy posiblemente cuando somos cristianos hay una ruptura entre la tradición familiar, por lo menos en mi caso fue así. Mi padre fue un hombre agresor, sobre todo verbalmente hacia mi mamá. Me acuerdo que la gran enseñanza de mi mamá era: nunca trates así a tu esposa. Precisamente, gracias al Señor, a mi mamá y a la palabra de Dios, hay una ruptura en el modelaje y hay una adquisición de otro modelaje. Y eso es precisamente lo que deben existir en los hogares donde hay un gran espacio de luz. Luz también cuando disfrutamos de la vida en comunidad. Como he dicho antes, la vida cristiana, la vida discipular nunca se vive en soledad, se vive disfrutando de la comunidad de discípulos. Ahí el gran modelaje está en Hechos, capítulo 2. Versos 44 al 47. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, que por cierto, para ese contexto era el templo de Jerusalén, porque estamos hablando de que estaban todavía en Jerusalén, de acuerdo al contexto de hecho. Pero no solamente se conformaban con ir al templo, sino que, dicen, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Una de las grandes manifestaciones que vemos aquí de la koinonía, de la comunión, es compartir la mesa. Es lo que en algunos otros centros de reflexión, en otras prédicas que he hecho en otros lados, hablo del poder de la comensalidad, el comer juntos.
A mí me encanta cocinar, pero cocinar para uno solo es bien maluco. Porque uno se esmera que la comida esté suculenta y que sea del agrado de todos los comensales, precisamente porque al ver ese grado de satisfacción, se abre el compás para poder compartir. Y compartir de lo que está adentro de nosotros. Es un compartir profundo. No es un compartir ligero. Probablemente nos hace mucha falta el compartir la mesa unos con los otros. Tener espacios de comunión profunda. Porque esos son las características de los hijos de la luz. Donde hay comunión profunda hay unidad. Y unidad en el cristianismo no significa que todos somos iguales, porque en verdad, gracias al Señor, no somos iguales, sino es una unidad que se enriquece a partir de nuestras diferencias. Porque nuestras diferencias hacen más rico nuestra unidad. No es unas diferencias que nos separan, sino diferencias que nos unen. Porque puedo aprender unos de los otros. Y donde yo soy débil, de repente tú eres fuerte. Y donde yo soy fuerte, tú eres débil. Y nos complementamos. Por eso somos el cuerpo de Cristo. Y hermanos, eso es luz. Porque todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, eso atraía a los que cada día el Señor agregaba a esa comunidad. Ahora bien, hay otros espacios que me gustaría también destacar. Y lo que más me agrada de esta sección, de destacar la comunidad de discípulos, creo que también lo he dicho en otras oportunidades, pero no me canso tampoco de decirlo. Hubo un autor llamado Antonio Piñero, que él habla que la iglesia primitiva, o sea, la iglesia del primer siglo, fue el antecedente de lo que significaba seguridad social. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia había servicios para el más vulnerable. O sea, en la iglesia la viuda sentía seguridad. En la iglesia el pobre sentía seguridad. El huérfano sentía seguridad, y más dentro del Imperio Romano, donde cada familia solamente se le consentía una mujer. Si había otro embarazo donde el bebé que alumbraba era una niña, era abandonada o asesinada. Es para que vean que el aborto no es nada nuevo. Y la iglesia era quien recogía esos huérfanos. La iglesia era el centro de seguridad para los más vulnerables. Y no estoy diciendo que eran hombres y mujeres ricos. Por lo general eran hombres y mujeres muy sencillos desde el punto de vista económico. La otra gran desafío era la luz en el cuidado de la creación. Y ciertamente allí hace eco Génesis capítulo 1, versos 28, donde al ser humano se le llama a dominar la creación. Y el dominio en nuestra cultura, en la cultura de la oscuridad, el dominio es conquista. Inclusive cuando el hombre va a imponerse ante una mujer, le dice, vamos a conquistarla. Como imponer la voluntad del hombre sobre la mujer.
Pero en la cultura bíblica el dominio no es conquista. El dominio es cuidado. Como lo dice también Génesis, capítulo 2, verso 15. Si lo ven en nuestra versión, lo voy a dejar de tarea. Léanlo ustedes en sus casas. Pero es el verbo, en el capítulo 2, verso 15, se destaca el verbo cuidar. En esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice ocuparse del huerto, custodiarlo, guardarlo. A final de cuentas, cuidar es trabajar para que el objeto de cuidado alcance el máximo desarrollo. Cuando hablo de cuidado, por lo general la imagen es la imagen de una madre. La madre, y en este caso también voy a incluir al padre, los dos están llamados a hacer todo lo posible para que ese niño, que es el objeto de ese cuidado, alcance el mayor nivel de desarrollo. Ahora, ¿por qué hablo de esto, hermano? Porque nosotros también somos llamados a cuidar algo muy importante en la creación. Y no hablo de manera abstracta de que debo cuidar los animales que están en vía de extinción, que también lo incluye, que debo ocuparme de poner la basura en su lugar, o todos esos llamados ecológicos que son también propios de los cristianos. Pero el principal cuidado o el principal huerto del Edén que debo cuidar es mi propio cuerpo. Mi propio cuerpo debe mantenerse bajo nuestro cuidado. Es decir, debo cuidar de mi alimentación. Debo cuidar de mis espacios de recreación. Debo cuidar también de hacer ejercicio, hermanos. Eso ahora en este estado que voy en camino hacia la vejez, he visto lo importante de mantenerse activo. Yo trato de tener un entrenamiento más o menos intenso, que no voy a describir cómo aquí, pero sí intento conservarlo y de ser cada vez más intenso, por lo menos de 2 a 3 veces por semana. Porque como ya somos viejitos, tenemos que darle descanso a nuestro cuerpo para que las estructuras musculares se vuelvan a vitalizar. Pero es parte de nuestro cuidado. Y eso es lo que nos dice, el cuidado de nuestro cuerpo indica que somos capaces de amar a otros. Por eso es que yo digo que el huerto del Edén más cercano es nuestro cuerpo. Y eso nos lo indica el mismo Efesios capítulo 5, versos 28. A veces pasamos por alto ese versículo y allí se nos está llamando a cuidar de nuestro cuerpo. Y eso también forma parte de la luz, hermano. Una de las grandes deficiencias de la salud pública en un país tan desarrollado como Estados Unidos es la obesidad. Es también el sedentarismo. Y fíjense, probablemente creemos que esto no forma parte de una vida espiritual. Creemos dentro de nuestra dualidad que eso forma parte de la vida secular. Pues el cuidado de nuestro cuerpo indica la calidad de amor que le podemos dar a los que nos rodean. Porque dice amar al prójimo como a ti mismo. La mejor manera de yo amarme a mí mismo es cuidar de mi cuerpo. Y eso nos lo dice en el capítulo 5 de Efesios, versos 28. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama ¿a qué? A su propio cuerpo.
Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Es decir, en la misma manera que amo a mi esposa, de esa misma manera he amado a mi propio cuerpo. Manifiesto el amor hacia los demás en la medida que manifiesto un verdadero cuidado de mi cuerpo. Nadie, en el verso 29, para terminar esta parte, nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Y aquí viene el modelo, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y como dije antes, pues el cuidado de nuestro cuerpo indica si somos capaces de amar a otros. Y otra vez, eso es parte de el cuidado de nuestro cuerpo es parte de la cultura de la luz. Y ya hay otra parte muy importante en el capítulo 8 de Juan, que nos habla, y ahí nos habla del contraste con la luz. Y el contraste con la luz, hermanos, es la oscuridad y las tinieblas. En el capítulo 8 también nos los caracteriza muy bien. En el capítulo 8, verso 44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Él les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad. Porque en él no hay verdad. Como pueden ver, el contraste es definitivo. Cuando, y aquí empiezan las características. Bueno, la primera característica es que él es asesino. La segunda, que es mucho más sutil, cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza. Porque es mentiroso y el padre de la mentira. Sería bueno hablar sobre los hijos de mentira o de la cultura de la mentira. Porque así como hay cultura de la luz, también hay cultura de la mentira. Y la cultura de la mentira es la cultura de la muerte. La primera característica de Satanás es que es asesino. Pero acuérdense que nosotros o Satanás siempre nos invita a pecar. Y también, de acuerdo a lo que nos dice el Sermón de la Montaña, también podemos ser asesinos de nuestros hermanos. Dejar de preocuparme por mantener buenas relaciones con nuestros hermanos nos identifica inmediatamente como hijos de mentiras o como ser parte de la cultura del mundo. Como nos lo recuerda el mismo Juan, pero en su epístola. Primera de Juan, capítulo 2, versos 9 al 10. Y me agrada porque usa otra vez la luz. La luz identifica la cultura del discipulado que sigue a Jesús. Si alguien afirma, vivo en luz, pero odia a su hermano, o odia a un hermano, o odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. ¿Ves?
El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Es decir, el odio o la falta de buenas relaciones con mis hermanos o la conflictividad con mis hermanos es cultura de oscuridad. Personas conflictivas que constantemente están en situaciones de conflictividad que no permiten que la coinonía fluya, es una cultura de oscuridad, es una cultura de tinieblas. Y por lo general está muy emparentada a la cultura de la mentira. ¿Por qué? Porque en la cultura de la mentira siempre se evade rendir cuentas. En la cultura de la mentira no hay espacio para la sinceridad. No hay expresión que a mí me indisponga más que cuando me dicen, perdóname porque te soy sincero. Cuando una persona me dice eso, quiere decir que debo perdonarla porque me ha mentido muchas veces, ¿no? No debo perdonarla por la sinceridad, sino tengo que perdonarla porque me ha mentido muchísimas veces. Y ahora por fin va a ser sincera. Y hermanos, una de las principales culturas de la mentira es que se evaden las deudas. Se evaden las deudas y no nos gusta pagar. Yo siempre recuerdo cuando María, y ahí es donde nuevamente los padres son un modelo. María dice que cada vez que venía un cobrador a la casa de ella, la mamá le decía, mija, por favor, dile que ya no estoy. Es decir, le está diciendo, miente para yo evadir una deuda. María, afortunadamente, cuando era creyente, le decía, ahorita mi mamá no está en disposición de pagar, pero puedes venir luego. Y eso es lo que nos dice Romanos capítulo 13, versos 7, 8. Romanos capítulo 13, 7 y 8. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Y el que es realmente demoledor es el Salmo 37, 21. Los perversos piden prestado y nunca pagan. Pero los justos dan con generosidad. Mi experiencia ha sido, hermanos, que cada vez que yo tengo una deuda y pago, el Señor me da el doble de lo que yo tenía endeudado.
Siempre recuerdo cuando mi segundo carro, pues el primer carro se lo regalé a mi mamá. El segundo carro me lo robaron y lamentablemente no tuve tiempo de asegurarlo. Era un carro usado. Pero teníamos una deuda y había que pagarlas. Y religiosamente pagamos la deuda sin disfrutar de nada. Pero afortunadamente, después de un año, casi 2 años de haber pagado la deuda, ese carro era usado. El Señor nos permitió tener el ingreso suficiente para sacar un carro de agencia, no usado, sino nuevo. Por eso es que el Señor siempre les va a proveer para pagar. Y realmente, ¿por qué digo esto? Porque en los espacios donde hay deudas también hay espacio para mentir. Cuando yo quiero posponer a cada ratico la deuda, es porque al final de cuentas estoy mintiendo. Es preferible actuar con sinceridad. Y bueno, si no puedo pagar, por lo menos refinanciar la deuda de tal manera que yo pueda ver una cantidad que yo pueda pagar. Porque lamentablemente en la cultura de la mentira es cómodo el disimulo, la hipocresía, el engaño. Siempre actúas como si la vida fuera un teatro. O sea, nunca muestras tu realidad tal cual como eres. La hipocresía, por cierto, viene de una palabra que no voy a nombrar acá, pero que es muy afín a las piezas teatrales, porque los actores son unos magos del engaño. Saben asumir otra personalidad que no es la propia. Y eso es propio del engaño. Y eso es propio de Satanás. Por eso dicen en otras partes que él es capaz de vestirse como ángel de luz. Él es capaz de actuar. Él es capaz de engañar. Y eso es parte de la cultura de la oscuridad. Como también nos recuerda Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Y aquí viene la exhortación de nuestro hermano Pedro. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celo y toda clase de comentarios hirientes. Aunque me agrada el verso 2, porque va en relación con lo que hemos dicho. Como bebés recién nacido, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. ¿Cuál es la experiencia plena de la salvación? Caminar de acuerdo a la imagen de Jesucristo. ¿Y cuál es su leche? Su palabra. Debo desearla como un niño cotidiano, porque ella es la que me va a apartar del engaño. Y me aparta de toda esa cultura de mentiras que evade el cumplimiento de reglas. La otra gran característica de la cultura de la mentira es que proyecta la culpa en otros. Hace poco, leyendo a una antropóloga venezolana, me da risa porque ella habla de que la brujería es muy característico de nuestra cultura. Pero lo que más me llamó la atención es por qué razón al venezolano le gusta tanto la brujería y la santería. Porque tanto la brujería como la santería cree en algunos poderes que están en el ambiente
que me inducen a pecar o que me inducen a hacer acciones malvadas o que inducen a que yo tenga dificultades económicas o que inducen a que yo tenga mala salud. ¿Qué pasa cuando yo veo que las circunstancias externas son las que no permiten que yo alcance mi plenitud o que no tenga buena vida? Bueno, que nunca miro hacia adentro. O sea, nunca miro y evalúo mi responsabilidad como ser humano. Y lamentablemente nuestra cultura venezolana evade la autoevaluación. Y nos ayuda, nos sentimos cómodos proyectando la culpa en otro, bien sea la culpa en malos espíritus, por eso tengo que ir al brujo para que me dé hierbas. Siempre me acuerdo, eso me acuerda de mi madre. Mi madre hacía mensualmente un sahumerio. El sahumerio era una parrillita donde ella quemaba una serie de hierbas, porque ella creía que la bruja de mi abuela hacía que mi papá cometiera adulterio. Fíjense, ella trata de ver en el ambiente externo lo que, para darle justificación al problema interno de la familia. O sea, no lo ve internamente, no lo ve asumiendo responsabilidades, bien sea de mi padre o de ella, sino lo ve como si hubiera una conspiración. Y entonces ayuda a proyectar la culpa y la responsabilidad en otro sin yo asumir mis propias responsabilidades. Ya estamos terminando, hermanos. Entonces, el problema de la cultura de la mentira es que no asume su propia responsabilidad, sino justifica sus malas acciones con factores externos, con lo que ellos llaman la cultura de la conspiración. Pero nosotros hemos sido llamados, hermanos, a hacer la cultura de la luz. Y nuevamente voy a reiterar, con las palabras que iniciamos, tu palabra, la palabra de Dios, es una lámpara que guía mis pies y es una luz para mi camino. Y como dice Juan 8, en el capítulo 8, verso 47, los que permanecen en Dios, o los que permanecen en Dios, escuchan con gusto su palabra. ¿Les gusta eso? Los que permanecen en Dios escuchan con gusto su palabra. Como dice allá en el Salmo 1, se deleitan en meditar en ella de día y de noche, porque precisamente en ella es que puedo conseguir palabras de luz. Y termino con el Salmo 119, versos 9 al 16. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Gran pregunta, ¿no? Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me alejes de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes, tanto como en la riqueza. Estudiaré tus mandamientos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos
y no olvidaré tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella dentro de nuestra cotidianidad. Y al ser hacedores de ella, conviértanos en luz para nuestros vecinos, en luz para nuestros familiares que no son creyentes, en luz en todos los espacios donde tú nos has hecho que caminemos junto contigo. Porque esos espacios donde caminamos junto contigo son los espacios donde debemos predicar tu palabra y predicar tu palabra como hijos de la luz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.